sobre el sistema único y por qué los gobiernos progresistas no logran llegar al sistema único de salud, me parece sumamente importante e interesante. Es una deuda pendiente de todos los gobiernos progresistas. Todos en sus declaraciones han dicho que el objetivo es el sistema único de salud, no lo han logrado. Yo he visto, por ejemplo, un plan de salud a 5 años de Rafael Correa, muy bien hecho, con todos los cálculos, cómo llegar a un sistema único. Bueno, no pudo implementarlo. Yo pienso personalmente que si uno quiere el sistema único de salud, esa reforma hay que hacerla el día después de las elecciones. La derecha también lo hace así. Toma sus medidas sin mayores miramientos el día después de las elecciones. Porque después viene el desgaste lógico de gobernar y ya no se puede. Es la experiencia que tenemos. Yo le escuché hace pocos días al último ministro de Cristina Kirchner reconocer que estuvieron 12 años en el poder y no hicieron cambios estructurales. Y él admitió que fue un error importante. Gracias. Rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo. Un poco en relación a a la primera pregunta sobre en relación con la política del aborto. Es un tema extremadamente conflictivo en el país, al igual que en muchos otros países latinoamericanos. Nuestra Constitución, ¿verdad?, que fue votada, aprobada, vigente, dice que la concepción, que la vida comienza en el instante mismo de la concepción. Ahí arranca toda la fundamentación de los grupos, digamos, radicalizados de extrema derecha dentro de la Iglesia, Opus Dei y similares, que cada vez que se trae el tema cuentan, esgrimen esa cuestión, y nosotros no tenemos control de la Asamblea Legislativa. Tenemos menos de la mitad de los votos que se requieren para modificar la ley. Entonces eso nos mete en un tremendo problema, porque digamos, los trabajadores de salud están presionados jurídicamente a denunciar, y algunos se extreman en esa cuestión porque son también militantes de grupos fundamentalistas, etc. Entonces, cada vez que llega una mujer con una amenaza de aborto o con un aborto incompleto, presuponen que es un aborto provocado, le notifican a la policía y la policía llega y las captura, ¿verdad? Y por esa vía tenemos 17 mujeres, ¿verdad?, que tuvieron aborto. Muchos de ellos obviamente no han sido abortos provocados, ¿verdad?, pero están cumpliendo condenas superiores a lo que la ley establece, porque la ley penaliza con 7 años de cárcel el aborto, pero no las procesan por aborto, sino que las procesan por homicidio agravado, que tiene 30 años de cárcel. Entonces es una cuestión a todas luces orquestado por una visión fundamentalista. Y esto actualmente se ha reabierto el debate. Recientemente la presidenta de la Asamblea Legislativa, que es una compañera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, introdujo una moción para modificar la ley, ¿verdad?, y permitir el aborto eugenésico, terapéutico, ¿verdad?, y ético. Y eso está ahorita en un debate candente en el país. Veremos qué resulta de esta cuestión, ¿verdad? Es algo que nosotros hemos apoyado desde el Ministerio de Salud también, ¿verdad?, pero subsiste esa cuestión, eso para la cuestión del aborto. De ahí una cuestión que planteaba también José Selig, planteó algunas cosas y preguntas específicas en relación con derecho a la salud o derecho a la atención. Nosotros hacíamos énfasis en que buena parte de nuestros esfuerzos se orientan a fortalecer el sistema de atención, es decir, la red de establecimientos, la provisión de servicios de salud. Pero estamos muy claros, y así lo planteamos siempre, de que una cosa es derecho o acceso a los servicios de salud, y una categoría mucho más amplia, el acceso a la salud. Es decir, el acceso a la salud comprende el acceso a los servicios, pero va mucho más allá
de solamente el acceso a los servicios, ¿verdad? En ese sentido nosotros hemos instaurado también algunos elementos dentro de la institucionalidad, como la generación de la Comisión Intersectorial de Salud, que aborda intersectorialmente y mucho más allá de los servicios todos los problemas de salud que vamos afrontando y donde se han generado muchas de las políticas que listábamos ahí, ¿verdad? Y que tratan de resolver el problema no desde la óptica de los servicios. Eso es un problema ideológico más profundo y mucho más complicado de lo fácil con que se dice, porque está hasta la médula de los huesos en todos nuestros médicos, enfermeras, etcétera, la cuestión de que es el servicio de salud, ¿verdad? Lo que debe determinar todo, y resulta muy difícil, por ejemplo, que nuestros pediatras y cirujanos plásticos piensen que para superar el problema de las quemaduras de niños con artefactos pirotécnicos en el periodo de Año Nuevo no van más allá de unidades de quemados, cirugía plástica y esto, y nosotros redujimos en cerca de 3/4 partes los quemados con una ley de regulación de productos pirotécnicos que nació en la Comisión Intersectorial de Salud. De ahí nació también la ley de prohibición de los plaguicidas, ¿verdad? Para evitar la enfermedad renal crónica, que es responsable del 50% de los casos en nuestro país, y que no se veía más allá de las unidades de diálisis renal, de programas de trasplante, etc. Entonces, hay, digamos, elementos. El Foro Nacional de Salud es una instancia que me parece a mí una cuestión importantísima, desde luego que genera poder popular, ¿verdad? Ellos participan en todos los establecimientos de salud donde están presentes, en comités de Contraloría Social, para evaluar el desempeño del personal y para evaluar, digamos, el servicio que se está prestando. Tenemos los cursos estos de formación político-ideológica, donde hemos contado con María Zúñiga y Óscar Feo desde el inicio, ¿verdad? Y ya tenemos una masa crítica de aproximadamente unos 180, 150 activistas por el derecho a la salud. De hecho, si no me equivoco, absolutamente todos los que forman parte de la delegación salvadoreña han pasado por esos cursos. O sea, no es coyuntural, ¿verdad?, que los compañeros estén acá, sino que están motivados precisamente por lo que el curso les inculcó. Bueno, solamente una última cuestión, que era una pregunta que hacían a San Cristina, pero que yo quería un poco también abordar, es la cuestión de la judicialización del derecho a la salud. Las sentencias desde el Poder Judicial indefectiblemente condenan a los ministerios de salud a que suministren los medicamentos de alto costo o las tecnologías de alto costo, etcétera, que no tienen los ministerios y que se ven obligados. ¿Por qué el Poder Judicial no condena a la compañía transnacional a proveer el medicamento al paciente que lo necesita? ¿Verdad? Es una cuestión, me parece a mí, que es una cuestión fundamental para compartir los costos. Bueno, voy a empezar por las cuestiones más específicas. Lo que me preguntaron es si la lucha popular por el derecho de la salud ha sido importante en México, y entonces cuál es mi posición frente al lanzamiento de los zapatistas de una candidata independiente a la presidencia. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que la lucha por la salud en México ha sido muy desigual. O sea, hay movilizaciones, pero creo que no ha sido una lucha sostenida. Y en esos términos tampoco ha sido uno de los pilares que han permitido hacer cuestiones que son importantes. Yo creo que ahí también hay que decir que en mi concepción se construye esa participación con elementos
de conocimiento que ese proceso es muy importante, porque es una lucha ideológica finalmente, que tiene que ver qué se entiende por salud y cómo se logra. Respecto a la candidatura independiente, yo creo que eso es una interna en México en muy gran medida. Mi opinión personal es que puede ser importante, pero también es cierto que es sorpresivo que de repente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han decidido de participar en las elecciones porque han sido antielectorales desde su fundación. Entonces yo creo que ahí cabe un análisis a fondo porque es así. Respecto a lo que ha sido la lucha de por los medicamentos en VIH-Sida, yo creo que ahí nosotros empezamos con esa política, luego se convirtió en una política nacional. Pero también ahí es importante decir que varios de las ONGs de VIH-Sida fueron capturados por las farmacéuticas. Entonces están luchando por el tipo de medicamentos que creo que no procede. Entonces yo creo que es todo un tema. Tenemos la pregunta respecto a cómo la política de salud se articula en las políticas sociales. Creo que es un tema que hay que verlo en cada uno de los países, porque eso tiene que ver con cómo se priorizan las cuestiones. Pero lo que yo insisto es que creo que uno de los temas que es importante entender o tratar de no hacer estando en un gobierno de izquierda es pensar que todo lo que es la política social pasa por salud. Eso es lo que yo llamo ser saludocéntrico, en el sentido que en esa visión en realidad salud debería de ser, el Ministerio de Salud debería de ser el Ministerio de Hacienda, porque ahí es donde se reparten los dineros. Entonces, a mí me parece importante tener claro cuál es el papel específico de un Ministerio de Salud en la lucha hacia el derecho a la salud. Y ahí yo quiero un poco ver lo que dijo Sonia, porque yo creo que hay dos dimensiones de nuestra lucha, que es una lucha estrictamente hablando, hay una lucha política, hay una lucha que es específico para nuestro sector. Y en esos términos, a mí me parece que no importa la transformación institucional, porque eso a partir de donde podemos actuar específicamente en lo que tiene que ver con efectivamente la asistencia a la salud. O sea, no la asistencia médica, pero si no logramos transformar desde adentro una institucionalidad que es una institucionalidad muy asentada, entonces no vamos a poder tampoco llegar a lo que es la universalización del acceso a la salud. Eso no quiere decir que no estamos en una lucha política también, que tiene que ver con la subjetivización, con la lucha en las constituciones y lo que es la lucha en las instituciones. Entonces lo que yo traté de hacer era hacer una reflexión crítica desde mi experiencia y también lo que yo veo en otros países de América Latina. Y yo creo que una de las cuestiones que no hemos logrado equilibrar bien es cuál es el papel específico de salud y qué es
un tema, o sea, de la política y la transformación institucional y lo que es la lucha política. Claro que participamos en eso, pero ahí participamos como militantes políticos, no como responsables del sector salud. Muchas gracias. Tanta pregunta, voy a empezar por lo más aparentemente particular, que no son y opuestos, de las tecnologías, de fármacos por un lado y de la atención primaria por el otro, ¿no? Yo creo que esas cosas no pueden ser vistas aisladas del sistema que se está construyendo. Entonces no podemos tratar de tecnologías si no estamos con un sistema universal en el cual esos fármacos y tecnología pueden ser utilizados de la mejor manera por la gente. Yo me acuerdo cuando Temporada era ministro que decía, queremos ser como India en la producción de medicina, pero distinto, queremos que la gente de Brasil utilice eso, no como India que exporta y no utiliza. Entonces, queremos tener el dominio de la tecnología, pero hicimos un esfuerzo enorme de conocimiento, negociaciones para compra de medicinas para VIH y todo eso, para un sistema que se pretende universal. Por otro lado, el énfasis en la atención primaria en un dado momento fue planteado en Brasil como opuesto a la universalización. Esa era la focalización al revés de un sistema universal. Fuimos en contra de la salud de la familia, todo esto, estuvimos todo en contra hasta que finalmente lo absorbimos como importante para llegar a la gente que está tan excluida que la universalización no da abasto para llegar a esa gente. Y hoy tenemos un espacio de lucha y de formación de gente en la medicina de familia que es súper importante. Porque ahí están los jóvenes sanitaristas, que diferente de mi generación, que eran académicos, encuentran en esa práctica un espacio de lucha y están súper organizados y están en el CEBES en varias frentes como médicos y médicas de familia, organizados con esa entidad, médicos y médicas de familia, con un espacio de gente que está haciendo política junto a la clínica y no solo en la gestión. Entonces eso creo que es bastante importante lo que pasó. La Compañía de Brasil, el CEBES y Abrasco tienen sido actores súper importantes en crítica todo el tiempo, en movilización de política y recursos en contra del gobierno actual. El hecho es que la media no da espacios, entonces son medidas alternativas. Si no ha llegado a ti, te voy a dar todas las direcciones para que puedas aceptar a dónde circulamos estas informaciones, pero son actores que están muy presentes, así como el Consejo Nacional de Salud. Muchos sus aportes y pues no tenemos posibilidad de hacer las conclusiones que las vamos a escribir y presentarlas en las memorias. Lo que sí cerraría este plan es que nos ha permitido este plan una provocación para todos y todas desde los lugares y el rol en los que hemos hecho nuestras luchas, unos desde la institucionalidad, unos desde los movimientos sociales, otros desde distintos espacios de formación, que nos está invitando a una reflexión crítica de lo que hemos venido construyendo en un espíritu de acumulación, pero también de transformación. Estas experiencias que algunos hemos podido asumir en nuestros países de manera particular en la ciudad de Bogotá, tuve la posibilidad
de generar un proceso de administración de servicios de salud alrededor de atención primaria en gobiernos alternativos en la ciudad, nos dejan unos aprendizajes y sobre todo unos retos en los cuales nosotros, el movimiento por la medicina social y la salud colectiva, debemos reflexionar y apostar a seguir construyendo la transformación y el cambio en nuestra sociedad. Están puestos los elementos para que nos vayamos a nuestras mesas de trabajo, a nuestros siguientes paneles y logremos construir una agenda conjunta que nos permita seguir continuando con esta lucha de transformación por el buen vivir. Buen día, amigos.